Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 3B y les vamos a presentar el tema 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12 que nos hablan acerca del SPEC. Los integrantes del equipo son Santiago de Colza, Ye Juan Chang, Jesse Campos, Miguel Soto, Juan Carlos Vázquez, Manuel Ayala y Eduardo Miramontes. Con SPEC, Single Photon Emission Computer Tomography, por sus siglas en inglés. Esta modalidad de imagen consiste en 2 o 3 cámaras gamma que rotan alrededor del paciente detectando rayos gamma en diferentes ángulos. Se reconstruye en rebanadas bidimensionales con técnicas de retroproyección filtrada o técnicas iterativas. Debido a que los tubos fotomultiplicadores TPM están organizadas en arreglos bidimensionales, la imagen es reconstruida con una serie de rebanadas adyacentes. La mayoría de los SPECT escáneres son utilizados para detectar enfermedades coronarias. También se utilizan para estudios de cerebro en los que se detectan áreas con falta de perfusión asociados a epilepsia, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Se necesita una rotación de 360 grados, como se muestra en este diagrama, ya que la distancia entre emisor y detector afecta en la distribución de dispersión de rayos gamma en el cuerpo. Para mejorar la relación señal-ruido, generalmente se utilizan como colimadores convergentes. En un SPEC típico de cerebro, la imagen se forma con 500.000 cuentas con una resolución espacial de alrededor de 7 milímetros. SPEC de miocardio tiene un menor número de cuentas, 100.000 por imagen, y una resolución espacial del doble de SPEC de cerebro, debido a que la distancia entre fuente y detector es más grande. Antes de proceder con la reconstrucción de la imagen, los datos deben ser corregidos de variabilidades provocadas por la instrumentación y de otros factores intrínsecos como la dispersión y la atenuación dependiente de profundidad. Una característica de la toma de imágenes por SPEC es la habilidad de tomar imágenes cuantitativas en las que la intensidad se relaciona a una concentración de radiomarcador para un análisis farmacocinético detallado. Este primer paso requiere una corrección precisa. Con una resolución energética del 20% de un fotopico de 127 a 153 kV, se puede calcular que un rayo gamma a 140 kV ha sido dispersado mediante el efecto Compton en un ángulo de hasta 50 grados. Entonces también es detectado dentro de la ventana de energía. El número de rayos dispersos es mayor en áreas con altas concentraciones de radiomarcador, por lo que un corrector de esparcimiento dependiente de la posición es requerido, siendo el método de Dual Energy el más común, también conocido como múltiple ventana. La ventana principal es centrada en el fotopico y una segunda ventana en un rango menor, como podemos observar en la figura de la izquierda. La ventana primaria contiene rayos dispersos y no dispersos, pero la secundaria debería de tener solo dispersos. Posteriormente, se escalan las proyecciones de cada ventana antes de ser restadas de la proyección principal. El factor de escalamiento está dado por watt metro sobre 2 watt segundo, donde watt metro es el ancho de la ventana principal y watt segundo la secundaria. Una aproximación donde el fotopico principal tiene un ancho de 15% centrado en 140 kV y las subventanas son estrechas y de 3 kV, como se observa en la figura de la derecha. El procesamiento consiste en dividir las cuentas en cada píxel de las proyecciones dispersadas por el ancho de la ventana y sumar las dos subventanas y posteriormente multiplicar la mitad por el fotopico y finalmente restar la proyección original. Dado que los rayos gamma deben cruzar mayor cantidad de tejido en el centro del paciente, los órganos más profundos son atenuados, lo que requiere de una corrección de atenuación precisa. Esto se logra por medio de dos métodos. El primero, conocido como el método multiplicativo de Chang, asume un coeficiente de atenuación uniforme a lo largo de todo el tejido. Se reconstruye una imagen por retroproyección filtrada y se utiliza para estimar el contorno de la parte y su distancia X intermedia. Posteriormente, cada proyección se escala en un factor de e a la mu x, como se muestra en la imagen. En la imagen de la izquierda se puede ver una imagen sin ningún tipo de factor de corrección, y en la imagen del centro se puede ver la imagen ya aplicando el factor de atenuación. La segunda técnica usa un método de transmisión con una fuente de gadolinium radioactivo, adquirido simultáneamente con el escaneo real del paciente. Dado que la energía del GD es mucho menor que el estudio,
Ventanas de doble energía se utilizan para tomar ambas al mismo tiempo. Es posible que la toma de GD sea afectado por dispersión del escaneo real, pero se corrige con una tercera ventana intermedia, como se explicó anteriormente. Comparando las señales de cada uno, se puede corregir la imagen del paciente, como podemos apreciar en la imagen de la derecha. Se pueden escoger dos métodos para reconstruir imágenes SPECT, utilizando retroproyección filtrada o métodos iterativos. El esquema describe de forma general el método iterativo. El paso Forward Projection computa las proyecciones de la imagen estimada y las ensambla en un sinograma. El modelo se integra en las estimaciones de las distribuciones de los rayos gamma dispersos, atenuaciones espacial dependientes y puntos de dispersión dependientes de profundidad. Posteriormente, se calcula una función de costo entre el sinograma y uno adquirido. Basados en esta función, los datos estimados son actualizados para mejorar la similitud entre los obtenidos y los estimados. Dado la diferencia existente entre ambos datos, un umbral bajo aceptable se establece. En cada iteración, la función de costo y el umbral son comparados de manera que la imagen estimada se reconstruye. Este método es computacionalmente muy costoso, por lo que se utiliza un método llamado subsets ordenados, los cuales toman pocos perfiles al inicio y aumentan con cada iteración. El algoritmo más común se conoce como MLEM, por sus siglas en inglés, Maximum Likelihood Expectation Maximum. En 2005 hubo un aumento en la tendencia de combinar la SPECT con la tomografía computarizada en un escáner combinado, y en 2008 se instalaron aproximadamente 1000 sistemas. En la imagen de la izquierda, el sistema SPECT tomografía computarizada adquiere los datos de dos modalidades de imagen con un integrado individual de mesa y gantry. Este estudio se realiza manteniendo el paciente en la mesa y se mueve desde el escáner de la tomografía hasta el sistema de SPECT. En la imagen de la derecha también se encuentran los sistemas SPECT y tomografía de uso clínico común, que consisten en una cámara de dos cabezas de SPECT y un escáner de tomografía de multirebanadas. Aplicaciones clínicas. En el siguiente diagrama podemos apreciar dos de las aplicaciones clínicas que tiene el SPECT. Una de ellas es la perfusión miocárdica y la otra la perfusión sanguínea cerebral. En la primera, su función es el evaluar la irrigación sanguínea del corazón. El SPECT en este caso es auxiliar para el diagnóstico de la enfermedad de arteria coronaria, del daño causado al músculo después de un infarto y de la gravedad de una cardiopatía isquémica. Esto debido al flujo sanguíneo reducido en una obstrucción en los vasos. En la segunda aplicación clínica, que es la perfusión sanguínea cerebral, esta tiene como objetivo encontrar en el cerebro sano patrones de perfusión sanguínea simétricos en ambos hemisferios y también una perfusión alterada. En estos casos, al encontrar esta característica, se puede relacionar a epilepsia, a infarto cerebral, esquizofrenia o demencia. Como una de las aplicaciones clínicas podemos observar un protocolo que se utiliza para medir el esfuerzo y reposo de una persona. Se inyecta primero cierta cantidad por radiosonda mientras que el paciente hace ejercicio en una bicicleta o caminadora. Este ejercicio continúa por aproximadamente 1 minuto. Al aumentar el ejercicio, la demanda de oxígeno del corazón aumenta también, causando que las arterias coronarias se dilaten con un flujo sanguíneo aumentando aproximadamente de 1 a 3 o de 1 a 5 en comparación con el estado de reposo. Es por eso que las arterias coronarias, cuando se encuentran bloqueadas, no pueden dilatarse, porque el flujo de sangre no puede aumentar lo suficiente para satisfacer la demanda de oxígeno en la sangre, y por lo cual se mostrará como un área de baja intensidad en la señal del SPECT.